¿Quieres saber más sobre el parto en casa? ¿Te gustaría desmentir algunos mitos y entender qué significa realmente? Quédate conmigo en este episodio donde hablamos con Laia Casadevall, matrona, sobre parir en tu hogar. Soy Paula Ripoll, autora del libro Dar a luz con hipnoparto y fundadora de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Bienvenidas al episodio número 57 del podcast Tu Mejor Parto de My Baby, My Birth. Esta semana tenemos con nosotras por segunda vez a Laia Casadevall. Hola Laia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy bien y muchas gracias por estar aquí por segunda vez. Tenemos el tercer episodio del podcast es con Laia, que fue la primera invitada, y vuelve a estar aquí para hablar de un tema, bueno, súper importante también, ¿no? Que es el parto en casa. Laia es madre de 2 niños, comadrona, docente, divulgadora y activista, y sus libros son Guía para un embarazo consciente y Parir en casa, que, bueno, de ello vamos a hablar hoy. Entonces, bueno, Laia, si te parece, empezamos por qué un parto en casa. ¿Cuál es la razón por la que las personas querrían escoger un parto en casa? Porque a veces hablamos, ¿no? Algunos hospitales dicen, bueno, pero si ya respetamos mucho el parto, pues no necesitas un parto en casa, ¿no? Ya lo hacemos aquí, ya respetamos la fisiología y los deseos de la mujer. Sí, yo siempre explico que aunque el sistema invierta en alternativas para el parto y el nacimiento, siempre habrá mujeres que quieren dar a luz en su casa a pesar de que hay casas de parto, centros de nacimiento, etcétera, ¿no? Porque al final es una opción, pues que al final es la opción que más intimidad te da, que estás en tu propio hogar. Es la única opción en la que tú eres al final quien gestiona todo y los demás vienen de invitados a tu casa y no al revés. O sea, al final en las casas de parto en un hospital tú vas a un lugar que no es de confianza para ti, ¿vale? Es un lugar nuevo. Y el parto en casa es al revés, ¿no? Tú sigues en tu hogar, en tu entorno de confianza y son los profesionales quienes se van a desplazar a tu zona de confort para poder acompañarte. Y las mujeres que suelen elegir un parto en casa, pues lo pueden hacer por muchas razones, ¿no? Entre ellas, pues la seguridad. Suelen ser mujeres muy bien informadas, quienes eligen esta opción, porque a diferencia de lo que pensamos de el parto en casa es una irresponsabilidad, etcétera, pues los estudios nos dicen lo contrario. Precisamente al no ser una opción que se proporciona desde el sistema público, al menos aquí en España, pues las mujeres que acceden a este tipo de parto y nacimiento son mujeres que se han tenido que informar muchísimo para llegar a esta opción, ¿no? Y el perfil de mujeres que paren en casa, según las estadísticas de las que disponemos, son mujeres con perfiles tanto educativos como económicos medio alto. Por lo tanto, es una opción por la que se han tenido que informar y saben que al final es una opción muy segura para ellas e igual de segura para sus bebés. También puede ser el hecho de la intimidad, como comentaba, o también por razones de organización familiar. Muchas veces cuando se tienen otros hijos, pues dices, el parto en casa es la única opción que puede incluir tener a mis hijos presentes en el parto, ¿no? Por ejemplo, también por el hecho de no sentirse enfermas. Las mujeres que paren en casa confían plenamente en la fisiología, saben que es un proceso natural, fisiológico, que la mayoría de las veces va a transcurrir con normalidad si son embarazadas de bajo riesgo, confían en sus cuerpos, en sus bebés y deciden ser las protagonistas de su parto y esto, ¿no? Entonces, esta puede ser otra razón. No sé, hay muchas razones, ¿no? Pero Sí. esto, ¿no? Que no te sientes enferma, sino que eres una mujer sana. ¿Para qué me voy a ir a un hospital si puedo parir en mi casa y estar segura, de hecho más segura que en un entorno hospitalario si hablamos de mujeres de bajo riesgo, en entornos donde se puede hacer un traslado seguro y acompañadas por una matrona con experiencia? Claro, es que, bueno, ya te lo he preguntado así como
pues expresamente, ¿no? Pero es que es verdad, tenemos casi que justificar por qué no queremos ir al hospital, ¿no? Sí. Cuando en realidad, si pensamos en hace 100, 200 años, lo más lógico sería, bueno, lo que hacía todo el mundo es que daría salud en casa. Sí, bueno, yo siempre hablo de que el parto en casa no es ninguna modernidad, porque de No, hecho empiezo así hablando en el libro, ¿no? De parir en casa, de que ahora muchas veces se habla, es que esto es una moda de volver a parir en casa, y dices, no, no, es que a ver si nos contextualizamos, básicamente a lo largo de la historia hemos parido durante todos los siglos de los siglos en nuestras casas, en nuestros hogares, y ha sido un proceso totalmente íntimo que formaba parte de la vida de las mujeres y lo hacíamos rodeadas de otras mujeres y no era sí. un evento medicalizado como se ha convertido en las últimas décadas. Es decir, lo Ujú. nuevo no es parir en casa, sino es parir fuera de nuestras casas, ¿no? Así es. Y lo que has dicho que creo que es súper importante es lo de la intimidad y de sentirte que tú eres bueno, tú eres la dueña del hogar y estás invitando, ¿no? Porque Exacto. yo recuerdo mi primer parto, por ejemplo, y esto muchas mujeres lo habrán vivido de diferentes maneras, cuando llegó la comadrona, majísima, la mujer, pero de repente el parto, ¿no? Como que se paró, no estaba tampoco súper parto activo, pero eso es súper normal. Y esto estando en mi casa, entrando en una persona extraña, claro. Entonces nos planteamos, cuando vas al hospital y el parto se para, ¿por qué? Pues evidentemente, porque hay muchas cosas extrañas y tú, aunque pienses, sí, estoy segura, estoy en un hospital, la parte más racional de tu cerebro esté pensando esto, la parte más mamífera no se siente segura porque no es un lugar donde te sientas que es tu hogar, ¿no? Exactamente. Y de hecho, una de las otras razones por las que las mujeres elegimos el parto en casa es por esta continuidad de cuidados con una Mm, profesional que hemos elegido nosotras. Es decir, no queremos sorpresas el día del parto de que vayas allí, no sabes quién te atiende y quizás una persona pues con quien no tienes feeling o no te está atendiendo como tú claro. necesitas, ¿no? Entonces, es este control de las cosas que podemos controlar, porque es cierto que en un parto hay muchas cosas que no podemos controlar, pero hay otras muchas que sí y que tienen un Muchísimas. impacto directo en los resultados. Y una es el lugar que elegimos y el otro el acompañamiento que elegimos. Y para mí era vital saber quién iba a venir a acompañarme en mi parto, porque Sí. es un evento único en mi vida, ¿no? Que no se va a repetir, no hay segundas oportunidades. Y quería estar muy bien acompañada por las personas que yo había elegido y a mí me transmitían confianza y seguridad, ¿no? Y esto, precisamente, por este motivo los partos en casa tienen unas tasas de parto fisiológico mucho más elevadas que el parto hospitalario y incluso que el parto en centros de nacimiento, casas de parto, porque al final es esto, ¿no? El parto es un evento fisiológico normal en nuestra vida sexual y reproductiva, no estamos enfermas y parir es un proceso que sucede, ¿no? Y sabemos que sucede mejor y fluye Mm, mejor cuando el entorno es el adecuado. ¿Y este entorno adecuado cuál es? Pues como cualquier mamífero, ¿dónde va a parir? En el lugar que le dé más seguridad y si perciben peligro, pues van a huir de ese lugar, ¿no? Para ponerse sí. a salvo. Entonces, las mujeres, ¿dónde nos sentimos más seguras? Bueno, esto dependerá de cada mujer, ¿no? Porque Mm, a cada una le da seguridad una cosa u otra, pero es cierto que el hecho de, por ejemplo, estar rodeadas de maquinaria que no conocemos, que nos puede dar miedo, ¿no? O de ruidos externos, personas que no conocemos, pues puede interferir negativamente en el desarrollo claro. del parto normal. Y esto es evidencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte, lo que me gusta es que a veces, algo que también creo que es interesante, es que a veces pensamos que el lugar más seguro es el hospital porque no tenemos la suficiente información. O a lo mejor tienes la información, pero tienes tantas creencias, ¿no? Y tantas ideas preconcebidas que no llegas a querer un parto en casa porque ya, bueno, todo tu entorno ya dice que es peligroso, no te apoyan y decidís ir al hospital. Pero hay mujeres que el mismo día a lo mejor dijeran, ostras, ahora me quedaría en casa, ¿no? Sí, sí, Que eso porque puede es pasar. esto, ¿no? Muchas mujeres te dicen es que todo iba muy bien hasta que llegué al hospital y se paró el parto, ¿no? Y bueno, es este efecto de la adrenalina en el parto, o sea, la Sí, adrenalina, oxitocina. La oxitocina es la hormona que necesitamos para tener contracciones, para que el parto fluya y se desarrolle, y es totalmente antagonista de la adrenalina. Si tenemos adrenalina, si percibimos miedo, si
desconfiamos de las personas que nos acompañan, si hay demasiadas luces, demasiados ruidos, si hace frío, todo esto hace que segreguemos adrenalina y al final es antagonista de la oxitocina y por lo tanto los partos no fluyen tan bien. Y ya te digo, es un hecho y la evidencia lo demuestra que en casa hay mucho más porcentaje de parto fisiológico. Y una de las razones es este entorno que la mujer conoce y además el acompañamiento de una matrona de elección que también al final da mucha más confianza y seguridad. Así es. Y entonces dime, ¿cuáles son los beneficios? Si miramos la evidencia, ¿cuáles son los beneficios de un parto en casa? Pues bien, la evidencia científica, y me voy a regir en las últimas revisiones sistemáticas que tenemos publicadas, que son del 2019 y 2020, pues nos dicen que para las madres el parto en casa ofrece muchas ventajas para, siempre hablo de mujeres de bajo riesgo, es decir, embarazos normales que no tienen factores de riesgo ni la mujer tiene historia previa relevante que pueda interferir con el desarrollo normal de este embarazo, que todas las pruebas han sido normales, que todo está bien, ¿vale? Entonces, mujeres de bajo riesgo acompañadas por matronas y en entornos en los que se puede trasladar a menos de 30 minutos, ¿vale? Entonces, si se dan estas circunstancias, lo que sabemos, lo que nos dice la evidencia científica con muestras de más de 500.000 partos en una de estas revisiones sistemáticas y la otra incluso más, nos dicen que para las mujeres el hecho de parir en casa se reduce drásticamente el riesgo de intervenciones como por ejemplo son el uso de oxitocina, de epidural, de la rotura de la bolsa del líquido amniótico, la inducción del parto, la cesárea, se reduce también el riesgo de complicaciones en el parto, como es la hemorragia posparto, los desgarros severos del periné de tercer y cuarto grado, o las infecciones maternas, es decir, que para la madre es mucho más seguro. Y para el bebé lo que sabemos es que los resultados no son diferentes, es decir, elijas el lugar que elijas, los resultados son similares, si pares en casa, si pares en una casa de partos o si pares en un hospital. Es decir, que al final es una opción muy válida, muy segura, de hecho más segura para las mujeres de bajo riesgo, y para los bebés es igual de seguro. Es decir, no es ninguna temeridad, no es ninguna irresponsabilidad, sino al contrario, es una opción totalmente válida para las mujeres que así lo deseen. Que esto choca, ¿no? Chocará a algunas personas porque dirán, ¿cómo? Porque en realidad lo que estás diciendo es que es más seguro. O sea, evidentemente después cada mujer tiene que escoger dónde se siente mejor. Pero si miras la evidencia científica es más seguro porque los bebés lo mismo, en cambio la mamá sale ganando porque no es compartir los porcentajes, pero es que estamos hablando de porcentajes muy altos, ¿no? De a veces 40%. Sí, sí, y esto puede, como dices, hacer cortocircuitos, ¿no? Sí. En según qué personas y profesionales incluso, que a mí lo que me avergüenza al final es que haya profesionales que aún sigan basándose en prejuicios y en mitos y en total ignorancia de lo que es un parto en casa. Si no sabes de lo que hablas, no hables de ello, porque si no vas a quedar mal. Y al final no nos estamos inventando nada, estoy diciendo revisiones sistemáticas con una muestra significativa. De hecho, la última revisión Cochrane del 2023 sobre el parto en casa nos reconoce que jamás se ha demostrado que el parto en el hospital sea más seguro que el parto en casa. Nunca en la vida se ha demostrado aún. O sea, realmente no podemos decir que el parto en casa es una opción pues temeraria, riesgosa, etcétera, porque no lo es según la evidencia. Y si nos basamos en la ciencia, pues deberíamos explicar lo que acabo de explicar. Otra cosa es que te guste o que no te guste la opción, que esto es muy válido. Exacto. ¿Vale? Sí. Pero, o sea, tu opinión puede ser la que quieras porque, por supuesto, cada uno tiene la suya, pero no hables como profesional en base a opiniones o prejuicios. El otro día, justamente, a lo mejor tú lo sabes porque no sé qué estudio se refería, una persona es divulgadora, médico anestesista, dijo algo que era 6 veces más riesgo de muerte perinatal, ¿no? Algo así. No tengo ni idea de qué estudio se basaba. Sí, de hecho, lo quería revisar y después... Se basaba en un estudio americano que salió hace años, muchos años,
que era muy sesgado y que no ha tenido ningún tipo de impacto porque básicamente, como te digo, posteriormente a este estudio sesgado se han publicado revisiones sistemáticas que tienen mucho más peso que un estudio solo, en los que se confirma la seguridad del parto en casa y que no es cierto que haya diferencias perinatales en mujeres de bajo riesgo, atendidas por matronas, en entornos seguros para los bebés. Sí. Sí, sí, y al final es que hay protocolos en hospitales que no se basan ni en estudios de 400 personas, ¿no? O ni en estudios, son opiniones. En cambio tenemos aquí estudios maravillosos, muy bien hechos, ¿no? Con muestras muy grandes y los estamos ignorando, ¿no? O sea que... Bueno, a mí es esto lo que al final es como, a ver, ¿te basas en la ciencia o no? Porque para lo que conviene sí, pero para lo que conviene no. Claro. Entonces sí, ¿por qué hacemos maniobras de Christelers aún en España según un estudio no tan de hace tan pocos años que decía que el 70% de las mujeres recibían una maniobra de Christelers? O sea, a ver, ¿qué evidencia hay para esto, no? O cómo puede ser que pongamos monitores continuos, o sea, monitorización continua a todas las mujeres embarazadas a partir de la semana 40. ¿Qué evidencia científica aprueba esto como válido? ¿Vale? ¿O por qué hacemos tactos vaginales durante el embarazo normal o cada 2 horas durante un parto? O sea, es que hay tantas cosas que es... Sí, sí, sí. O sea, seamos críticos de verdad. O sea, si te basas en la evidencia, nos basamos en la evidencia, ¿no? Y la evidencia no apoya muchas de las prácticas rutinarias que se realizan en el sistema. Pero bueno, cuando se habla de intervenir más, ¿no? Es como muy fácil añadirlo, pero cuando se habla de intervenir menos... Tienes que justificarlo, pues... rejustificar. Esto es como lo del pinzamiento del cordón, ¿no? Que, o sea, la evidencia es abismal y nunca ha habido evidencia a favor del pinzamiento precoz, pero aún así tenemos que estar justificándonos continuamente de la importancia y estudios y más estudios para justificar que el cordón no se debería cortar precozmente, ¿no? Sí, sí, pero bueno, también hay, cuando hay intereses económicos, ¿no? Sí. También ya es... Sí. Entonces, Laia, explícanos qué mitos, porque hay muchos mitos, hay muchas mujeres que piensan, bueno, sí, lo que me estás contando me suena bien, pero ¿y si hay un problema, no? ¿Y si le pasa algo a mi bebé? ¿Y si tengo una hemorragia? ¿Y si...? Cuéntanos un poquito, bueno, primero igual algunos mitos que existen. Mitos, el más famoso aquí en España es el típico de que, claro, es que en otros países hay una ambulancia en la puerta, por eso es más seguro, sí. ¿No? Y esto no sé dónde ha salido, porque en la vida ha habido una ambulancia en la puerta de ninguna casa en la que se atienda un parto en casa, ya sea público o privado, ¿no? Y yo misma puedo corroborarlo porque he atendido partos en casa en Inglaterra, donde es público el parto en casa y nunca en la vida se ha llamado una ambulancia. Y yo he parido 2 veces en el Reino Unido y nunca he tenido una ambulancia en la puerta. Es como curioso esto de la ambulancia en la puerta y es uno de los mitos más extendidos, ¿no? Que utilizan ciertos profesionales, ¿no? Claro, es que no se puede comparar, ¿no? Y dicen, no tiene nada, o sea, nada de real. Otros mitos que hay alrededor del parto en casa, no sé esto, ¿no? Que es peligroso, que ya lo hemos desmentido porque sí. La ciencia es clara. No sé si... Bueno, quizá os estaba pensando yo ahora, igual nos puedes explicar cuáles son las razones para transferir y porque la gente piensa eso, ¿no? Bueno, me parece muy bien lo que me digas, la evidencia, pero no me lo acabo de creer, ¿no? Pero ¿y si pasa algo? Bueno, ¿y si pasa algo? Entonces, ¿qué? Porque hay problemas, a veces puede pasar algo. Claro, por supuesto, o sea, no estamos diciendo que no vaya a pasar nada, estamos diciendo que las probabilidades de que pase son muy inferiores en un parto en casa que en un parto hospitalario, ¿vale? Esto de entrada. Por lo tanto, las probabilidades de que haya una complicación o de que necesites intervenciones van a ser drásticamente diferentes según el lugar que tú elijas. Eso no quiere decir que no pueda pasar algo, eso no quiere decir que tu bebé no pueda morir, por ejemplo, en un parto en casa, como también puede morir en un parto hospitalario. Y las probabilidades de que ocurra son las mismas, ¿vale? Esto es lo que tenemos. Y son muy bajas. Pero es muy fácil cuando ocurre en un parto en casa, bueno, claro, si este bebé hubiera estado en el hospital. Bueno, y los bebés que mueren cada día en el hospital, o sea, estadísticamente estamos hablando de que hay unos bebés, cada cierto... o sea, hay unas estadísticas que cada ciertos bebés pues hay muerte neonatal, ¿no?
que depende del país, pues es más o menos, pero esta diferencia no, o sea, no hay diferencia según el lugar que elegimos cuando se cumplen los requisitos de los que hemos hablado. O de que pasen cosas, ¿no? Por ejemplo, que tengamos que reanimar a este bebé, pues las probabilidades de que ocurra esto son inferiores en el parto en casa, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no pueda pasar. Y si pasa, ¿qué hacemos? Claro. Pues actuamos, que para eso hay la matrona, porque precisamente en la mayoría de los partos en casa la matrona no hace absolutamente nada más que controlar el latido sigilosamente del bebé, las constantes de la madre y apartarse en un rincón. O sea, no hacemos nada más que controlar que todo vaya bien, ¿no? Sí. Pero precisamente cuando se requiere que hagamos cosas, para eso estamos, para eso hay la matrona experta allí, ¿no? Y nuestra formación es muy rigurosa. Por ejemplo, en emergencias obstétricas nos actualizamos continuamente cada año. Nos actualizamos en emergencias obstétricas, incluso a veces 2 veces al año. Desde ALPAC lo ofrecemos, que es la Asociación de Parto en Casa de Cataluña, ofrecemos 3 veces al año la formación en emergencias obstétricas para el parto en casa. Llevamos el material necesario, llevamos la medicación necesaria para que si tenemos que actuar podamos hacerlo adecuadamente. Y si se tiene que ayudar a un bebé a la transición extrauterina, pues se le ayuda, y la mayoría con maniobras básicas pues va a estar perfecto en pocos segundos o minutos, ¿no? Y algunos bebés pues van a necesitar trasladar al hospital, pues evidentemente se llama a una ambulancia, y mientras este bebé jamás va a estar desatendido, va a recibir la misma atención o sea, jamás se va a quedar sin atención médica, ¿no? Para eso está la matrona proporcionando cuidados hasta que lleguen los servicios de emergencia, ¿no? Y por esto mismo los resultados no son diferentes en los bebés. Que a veces pensamos que en el hospital, no sé, qué nos van a hacer, ¿no? En plan, que tendremos 10 personas alrededor y... O sea, al final es lo mismo, ¿no? Actuáis de la misma forma. Actuarías de la misma forma en el hospital que en casa, ¿no? Si a un bebé le cuesta un poco respirar, después si hace falta trasladar, pues se traslada, pero todo lo que se hace no es que en el hospital hicieran más desde el inicio, sino que hubieran hecho lo mismo que hicieras tú. No, y de hecho hay clínicas pequeñas que te puedes imaginar, o sea, los cuidados son, o sea, o sea, que no hay neonatología, ni hay, o sea, que al final hablamos de que hay clínicas pequeñas, hospitales sin atención neonatal, que si hay algo grave van a tener que trasladar igualmente a esa criatura, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de que este bebé jamás se va a quedar sin atención. Esto es lo importante, es decir, no se va a quedar sin oxígeno, porque llevamos lo necesario para que este bebé pueda mantenerse estable hasta que lleguen los servicios de emergencias, ¿no? Y en cuanto a hemorragia, pues llevamos la medicación también que recomiendan las guías internacionales de hemorragia posparto, y tenemos un protocolo muy estricto, y se sigue este protocolo, este algoritmo para solventar la hemorragia, que de por sí es mucho inferior el riesgo en casa, pero que si sucede, tengo que decir que la mayoría se solventan en el propio domicilio. De hecho, se solventan todas, y una vez la madre estabilizada, si ha perdido mucha sangre, trasladaríamos, ¿no? Pero evidentemente, si una madre empieza a sangrar, no la trasladará sangrando sin hacer nada, porque entonces sí se va a morir. Entonces, evidentemente tenemos que actuar y que administrar fármacos y poner sueros y tal para que esta hemorragia pues ceda, ¿no? Y así es, los resultados del estudio publicado por Lucía Alcaraz del año 2021 con muestra de Cataluña, pues el porcentaje de hemorragia fue bajo, del 1, poco por ciento, y todas las hemorragias se solventaron en casa. En cuanto a los bebés también, las distocias de hombro que hubo, por ejemplo, todas se solventaron en casa, y además sin secuelas, que muchas veces las distocias de hombro, si tenemos mujeres inmovilizadas con una epidural, acaban con una fractura de clavícula, con una parálisis de Erbs, y en cambio en el parto en casa no hubo ninguna secuela, y esto es muy importante e interesante, ¿vale? Porque estamos diciendo que al final esta fisiología
pues respetar la fisiología, al final lo que pasa es que hay menos complicaciones y cuando las hay también es como más fácil solventarlas, porque si tienes una mujer que puede moverse, la distocia se resuelve moviendo esta pelvis y a este bebé y sabiendo las maniobras adecuadas. Y las hemorragias, si esta mujer no ha recibido intervención, oxitocina continua durante el parto o fármacos que puedan interferir o unos forceps que aumentan la probabilidad de hemorragia, etcétera, esta mujer se ha mantenido, o sea, hemos respetado la fisiología. Después, para solventar esta hemorragia va a responder mucho más fácil con los fármacos, ¿no? Entonces, bueno, sí. Al final los y son cosas que no pensamos, ¿no? Pero simplemente, que lo hemos dicho varias veces, pero el hecho de parir en casa ya lleva menos intervenciones y menos problemas, ¿no? Porque estás dejando más que el cuerpo siga lo que tenga que hacer sin interferir. Que estas intervenciones intervienen y, bueno, paran un poco el proceso natural, ¿no? Entonces, es algo importante que debemos tener en cuenta. ¿Cuáles son los motivos más frecuentes para trasladar al hospital? Pues según el estudio de Lucía, que es con la muestra de Cataluña, que es interesante porque es en nuestro contexto, tuvimos un 14% de traslados y de este porcentaje la mayoría fueron de mujeres con parto prolongado, es decir, estancado, que no progresa, necesidad de epidural, por petición materna, es decir, que no fueron traslados urgentes, ¿vale? Y de este 14% creo que fue un 2% que eran urgentes, que en estos casos pues nos referimos a esto, ¿no? Si tenemos a un bebé que necesita atención más especializada o yo qué sé, una hemorragia de una mujer que hemos estabilizado pero que necesita, por ejemplo, una transfusión de sangre, una sospecha de sufrimiento fetal, un meconio, no sé, cosas así más. Claro, y también yo creo que muchas personas piensan es que puede haber una urgencia, porque eso lo oyes mucho en el hospital. Suerte que estabas aquí, porque si no, no sé qué hubiera pasado. Pero cuando dices, por ejemplo, parto prolongado, a veces igual piensas, no sé exactamente qué pasa, ¿no? Pero algo igual no acaba de estar bien, igual mejor vamos al hospital, ¿no? Y recomiendas este traslado. O sea que es raro que pase algo, una urgencia, sin que haya una sospecha de que algo no va bien. Exactamente, es que esto es lo que... O sea, cuando no interfieres en la fisiología, raramente se complica así, pim pam, de golpe tienes un desprendimiento de placenta. No lo he visto en mi vida, ¿vale? O sea, yo no he tenido que correr en mi vida así en un parto, a medio parto, porque algo se tuerce tanto. Es que nunca. Los traslados que he tenido que hacer han sido siempre tranquilos, de dúchate, vámonos, porque creemos conveniente que te pongan una monitorización continua porque hay meconio y el latido del bebé no nos acaba de gustar, pues vámonos al hospital. Urgentes así de traslados importantes, he tenido que hacer 2 en mi vida y estos 2 fueron los 2 bebés. Y en este caso fue por una malformación que no se había diagnosticado durante el embarazo, uno de los bebés, es decir, un bebé que nació con una atresia de esófago con fístula pulmón y nadie le había diagnosticado, a pesar de que iba por la privada, le habían hecho 50.000 ecografías, nadie le había diagnosticado que tenía esta malformación y evidentemente el bebé al nacer nació bien, pero enseguida pues le costaba dificultad respiratoria, etcétera, y se ponía cianótico, tenía mucha baba, es decir, tuvimos que trasladar urgente a ese bebé que no sabíamos qué le pasaba, no teníamos ni idea hasta que no la llevamos al hospital, que por cierto le trasladamos a un hospital de referencia en Barcelona y no le podían atender allí, o sea, le hicieron las pruebas, nos dieron el diagnóstico, nos dijeron tranquilas, no tiene nada que ver con el parto, porque claro, nosotras qué ha pasado, no sé, y al final lo tuvieron que trasladar a un hospital especialista en infantil para operarlo de forma urgente. Que veas que al final, y esta bebé está estupenda. Hubiera sido lo mismo si hubiera nacido en el hospital, hubieran tenido que transferir. Y los cuidados hubieran sido... de hecho, lo bueno que se llevó es que no tuvo separación nunca con su madre. O sea, yo siempre digo, qué suerte tuvo al final, porque al final los resultados fueron buenos, pero al menos estuvo esa primera hora con su mamá, mientras le íbamos... y mientras le trasladábamos y tal, que al menos se llevó este piel con piel tan importante, ¿no?
Y esta niña está estupendamente, ahora ya tiene 9 años y no tiene, o sea que está perfecta. Wow. Pero me refiero Sí, bueno, que a veces o sea, que no es no va directamente relacionado con el parto, sino al contrario, o sea, son cosas claro. que escapan del No, y control, tenemos, sucedan donde sucedan. claro, y tenemos que entender que el parto, ¿no? Igual el embarazo y parto en general van bien, pero a veces pasan cosas y tenemos que aceptar, ¿no? Igual que es vida y problemas, ¿no? Que a veces pueden suceder, aceptar, porque a veces queremos controlar todo mucho y hay cosas que por muy avanzada que esté la No, sociedad, la es lo ciencia, que decimos, la que por medicina se muchas escapan. ecografías que se hiciera esta mujer, pues nadie le diagnosticó eso. Y así es la vida. O sea, es que yo Mm, siempre digo, al final, bueno, el embarazo es una prueba de confianza brutal, porque por mucho que quieras controlar cosas, no se pueden controlar. O sea, por muchas ecografías que te no, hagas, por muchos controles, no va a cambiar seguramente lo que va a pasar, ¿no? Y esto es lo que nos dice la evidencia, ¿no? Que, por ejemplo, hacer ecografías después de las 24 semanas, revisión Cochrane, te dicen no cambian los resultados, ¿vale? Eh, o sea que, bueno, un poco es esto, ¿no? Confianza, porque al final es un proceso sí, totalmente fisiológico y que pasan cosas, sí, a veces sí, pero pocas veces se pueden controlar. claro. Y si pasamos a algunas preguntas así como más logísticas y, bueno, de organización, ¿no? Que me preguntan bastante muchas mamás. ¿Cómo encuentro comadrona si quiero un parto en casa, ¿no? Porque a veces es más fácil en Barcelona o Madrid, pero en otros lugares igual es más difícil. Pero ¿cómo puedo yo encontrar una matrona de parto en casa? Pues aquí en España, al ser algo totalmente privado, tienes que buscar por ejemplo, en Cataluña, en la web de Matronas del Parto en Casa de Cataluña, que hay un directorio, o en España, la web de Nacer en Casa, que hay un directorio de España, y según regiones, pues te dice las matronas que tienes cerca. Mm, Sí, sí. vale. ¿Y en qué momento se recomienda contactar con este equipo? Pues tan pronto como puedas, porque realmente el problema que tenemos hoy en día en España es que no hay matronas ni Claro. dentro ni fuera del sistema. Entonces, muchas veces, o sea, si quieres elegir al menos matrona, tienes que hacerlo desde cuanto antes mejor, porque realmente es mucho más la demanda de parto en casa que la oferta de matronas que hay. Increíble, pues. Lástima, Sí, pero es verdad, ¿no? Que a veces sí, puede que no haya suficientes, o sea que es mejor organizarlo. Puedes probarlo sí, hasta semana 37 o al final, pero es mejor, aparte que vas conociéndola, vas ganando esta confianza, ¿no? sí. Y ¿cuáles son o sea, es decir, si yo contrato una matrona de parto en casa, ¿tengo que ir al hospital o simplemente me veo con esta matrona o este equipo? Bueno, lo que se hace habitualmente es que tienes que ir a algún lugar a hacerte las pruebas como las ecografías o analíticas, ¿vale? Que ya puede ser sanidad pública, sanidad privada, lo que tú elijas, y paralelamente te estarás viendo con tu matrona una vez al mes para revisar todas estas pruebas, para vincularte, para hablar Sí. sobre el embarazo, o sea, para todo el control del embarazo, ¿no? Entonces, es como un seguimiento paralelo y a partir de que tienes todas las pruebas y ya hechas y todo está bien, entonces ya puedes seguir solo con tu matrona si Hmm. quieres, sí. Aquí, bueno, un paréntesis, pero yo me acuerdo con las comadronas que venían de parto en casa, ¿no? Que dices, hostia, te vienen a visitar a casa y tomamos un té y hablas, pero es que nos pasábamos más rato hablando de cualquier cosa, ¿no? De la decoración de la casa, de en el segundo hijo, pues del primer hijo, no sé qué, que de nada, porque al final es vincularte y evidentemente después son preguntas sobre tú que tengas, ¿no? Explicar ya hacia el final el plan de parto. Ellas querían ver la casa, ¿no? Querían ver un poco la logística, Sí, dónde eso. pondrás la bañera si quieres bañera. Sí, y de hecho una de las visitas también del embarazo es para hacer el plan de traslado, qué pasa en Sí, caso de que tengamos que trasladar, cómo lo haríamos. Eso, miramos la casa, esto, ¿no? En la cocina, porque en la cocina también estaremos un buen rato haciendo cosas, sí, que si infusiones, que si no sé qué. O sea que realmente, bueno, es familiarizarnos con tu entorno y contigo al final. Sí, sí. sí.
Y esto no lo digo como que no hacían nada, ¿no? Pero es simplemente entender que al final es un proceso como muy natural y que es muy importante este vínculo, ¿no? Es que esta es la esencia al final de todo, ¿no? Que estamos hablando de un proceso fisiológico y se trata como tal. Entonces, lo que ocupa más lugar no va a ser lo médico, lo puramente médico, de escuchar al bebé, mirar la tensión. Esto ocupa que 10 minutos de una consulta de una hora. Lo más importante es esto, la confianza con la mujer, la seguridad que le transmitimos, el vincularnos, el conocerse, esto es lo importante, ¿no? Sí, y el tiempo que dais, ¿no? Porque mucha queja que tienen muchas mujeres en hospitales que, ostras, ¿cuándo hablo del plan de parto? Pero si las visitas son tan cortas que no me da tiempo. Pues saca el tema y enséñales, ¿no? Pero en una visita de parto en casa ya vienen las matronas como mucho más relajadas y no quiere decir que no tengan nada que hacer porque seguramente tienen un montón de visitas, pero tienes más tiempo por visita y eso marca una diferencia brutal, ¿no? Exacto, sí. Sí. Entonces, algo que también, una pregunta que me encuentro mucho. Paula, yo pienso en un parto en casa, pero vivo en un piso y yo no sé si vamos a caber y qué necesito porque, ¿no? ¿Qué tengo que comprar? Yo no tengo lo que tienen en un hospital, ¿no? ¿Qué necesitamos? Sí, bueno, mucha gente piensa que para parir en casa necesitas, no sé, alguna estructura. Una camilla, ¿no? No, simplemente necesitas un hogar con higiene normal, con agua potable y electricidad, o sea, no se pide mucho y que evidentemente el acceso sea fácil para, si hay una emergencia, podernos ir y que esté a máximo 30 minutos de un hospital. Esto es lo que se pide. En casa, que tienes que tener nada especial, o sea, sí que es cierto que las matronas llevamos el material específico del parto, medicación, etcétera, tal, pero la bañera, la silla de partos, todo eso, y a las familias se les pide tener una lista de cosas básicas como toallas, bolsas de basura, empapadores, plásticos para cubrir sofá, o sea, cosas así. No necesitas nada más especial porque al final nos adaptamos a ti y tú vas a parir donde tú más cómoda te sientas, ¿no? Ya sea dentro del baño, muchas mujeres acaban pariendo en su baño, o yo qué sé, en un rincón del comedor, ¿sabes? O sea que al final nos adaptamos. No, y parece que, no sé, que se tenga que manchar toda la casa de sangre, ¿no? Eso es un poco la idea, pero es muy limpio. No. O sea, para eso tenemos los plásticos para cubrir, los empapadores para ponerte debajo y no se suele ensuciar, no se manchan las paredes de sangre. Bueno, estos mitos que hay, ¿no? No, qué va, o sea... Sí, pero es eso, tienen los plásticos en el sofá, muchas toallas. A donde vayas, la matrona va detrás poniéndote, adecuando el espacio, ¿no? Sí. Sí, y ya está, o sea que no se necesita mucho. Y en España las matronas lleváis la bañera de partos, que eso está súper bien. Sí, en España llevamos la bañera, la silla de partos, llevamos la maleta con todo lo que es medicación, sueros, bueno, todo lo que es material médico, el Doppler fetal, el ambugo para reanimar al bebé, bueno, todas estas cosas lo lleva la matrona y a la familia sí que se le da una lista de cosas sencillas para hacer la vida más fácil, tipo esto que hemos comentado. Genial. Y entonces, el rol del acompañante, creo que no podemos acabar el episodio sin hablar de él, ¿no? ¿Qué diferencia en un parto en casa, ¿no? O sea, tú en un parto en hospital puedes tener el acompañante más magnífico del mundo, está clarísimo, pero sí que es verdad que en casa, naturalmente, igual que tú te sientes más segura en tu casa, ellos o ellas también, ¿no? Y ya su rol ya directamente es mucho más fácil que sea importante y relevante y que tengan un rol más activo porque están en tu casa y tú sabes dónde están pues las tazas del té, el agua, te van a hacer, ¿no? Te van a involucrar más. Exactamente, al final la pareja es lo mismo, estás en tu entorno, en tu hogar de confianza y tú sabes dónde está todo, tú eres el dueño y los demás son los invitados y por lo tanto es mucho más fácil que esta persona se sienta cómoda y que pueda acompañar mejor a su pareja porque no hay este añadido de estar en un lugar desconocido con personas que no conoces y que no sabes muy bien qué puedes hacer y que no, en tu casa haces lo que te da la gana porque es tu casa, ¿no? Y bueno, al final la pareja tiene un rol muy protagonista también en el parto. Sí. Y es la parte esta psicológica, ¿no? Que aunque
hagan sentir muy bien en el hospital, lo que sea, ya te sientes más cohibido o cohibida, ¿no? De entrada. Pero bueno, es algo a tener en cuenta. ¿Y qué les dirías a esas parejas? Porque a veces hay mujeres que dicen, quiero un parto en casa, pero mi pareja no lo ve claro. Pues lo primero es informarse, porque realmente la mayoría de gente que te dice no lo veo claro o no, es porque no tienen ni idea de lo que es un parto en casa, Claro. ¿vale? Y es Entonces, normal porque no nos lo han explicado en ningún lugar y no lo claro, y vemos. es normal. Por lo tanto, si la mujer, que es quien va a parir y quien tiene que decidir y quien tiene el peso al 100% de la decisión, porque es a ella a quien le va a atravesar el parto, la maternidad y la salud mental, ¿vale? Porque al final, si parimos en un lugar en el que no nos sentimos seguras, somos nosotras quienes vamos a tener después más riesgo de una depresión postparto, de ansiedad, de problemas de salud mental. Por lo tanto, la decisión de dónde parir recae únicamente en la mujer, ¿vale? Pero la pareja debería acompañar esta Sí, decisión para que todo fluya bien. Entonces, lo más importante es que si tu mujer te está diciendo quiero parir en tal lugar, en este caso quiero parir en casa, tú te informes adecuadamente para saber por qué está eligiendo esta opción y cómo puedes acompañarla y cómo puedes entender mejor de qué se trata todo esto. claro. Entonces, seguramente si lees, por ejemplo, el libro de Parir en casa, va a resolver todas tus dudas Claro. y cuando lo acabes probablemente lo ves con ojos diferentes y vas a poder acompañar a tu mujer pues como merece, ¿no? Porque al final, repito, esta experiencia nos atraviesa a nosotras y nosotras sufriremos pues las ventajas o las secuelas de lo que ocurra, ¿no? Sí, es que esto lo he oído, ¿no? Hasta, bueno, claro, es que él 50%, ¿no? Porque él es el padre y también, pero claro, es que al final tú lo llevas dentro, ¿no? Y tú eres la Exactamente, que vas a ver la experiencia. eh, o sea, para mí esto es un clarísimo, o sea, Sí, esto pertenece a la mujer 100%, porque, repito, somos nosotras quienes vamos a tener cicatrices en el periné, en la barriga, quienes sufrimos violencia obstétrica, quienes tenemos estrés postraumático, quienes tenemos sí, sí, depresión sí, postparto. O sea, es a mí a quien sí. me va a atravesar la experiencia. Una vez nazca el bebé, oye, evidentemente que es después 50, ¿no? Pero mientras esté dentro de la mujer, esta decisión pertenece a la mujer. Sí, y lo que has dicho que al final muchos, bueno, digo hombres porque sería como la gran mayoría que igual tienen esta mentalidad más así cerrada, pero pueden ser mujeres acompañantes también. Son muchas ideas preconcebidas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, mi marido al principio fue con plan, ¿qué dices? De parto en casa, pero él me acompañó, ¿no? Porque en plan, bueno, o sea, confío en ella y venga, vamos a averiguar un poco, ¿no? Que yo creo que esa es la Claro, mentalidad que tendrían que tener claro. los padres, las madres. Y ya cuando tuvimos la primera visita con la comadrona, ¿no? Hicimos un Excel con 10.000 preguntas, nos la resolvió y después te vas informando, vas leyendo los estudios y entonces él, aunque le costó dejar ir, Entrar, ¿no? Sí, y después aún era como, claro, todo el mundo te va diciendo que haces, ¿no? Que es peligroso, tal. Pero bueno, él me acompañó y al final, para el segundo parto, él era el primero que decía, no, no, parto en casa. De hecho, no lo contratamos dejas. servicio privado en el segundo parto porque era tema COVID, no nos podíamos asegurar, o sea, como había muchas faltas y muchas matronas se requerían en el hospital, no queríamos arriesgar de que no hubiera equipo. Bueno, y siempre lo cuento porque a veces ayuda, ¿no? De decir que es normal que muchos padres o acompañantes se sientan así. Claro, tener dudas de entrada es totalmente normal porque es una cosa muy desconocida en nuestro contexto. Pero sí que es cierto que si la mujer, que es quien va a parir, pide que le hace ilusión hacer Sí, tal, no podemos cerrarnos en banda, sino sí. informarnos para saber por qué le está moviendo esta opción y entender qué es lo que conlleva, Sí, ¿no? y yo siempre digo, siempre animo también a llamar al equipo, tener una conversación, porque a veces dices, Claro. ya es que mi marido no le hace gracia, ¿no? Y lo dejamos aquí. No, explora, ¿no? Involúcralo, mándales tú, o sea, hablarlo, porque al final es la decisión de la mujer, como has dicho bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Laia, bueno, podríamos hablar aquí mucho más rato, pero no quiero alargarlo mucho más. Me gusta terminar cada episodio, como ya sabes. Si puedes dar, bueno, nos dices alguna cosa, ¿no? Que ayude a las mujeres, pues un consejo, una frase positiva, para terminar y cerrar el Pues episodio. que al final no se trata de que haya un lugar mejor para dar a luz, sino que para mí lo más importante es que cada mujer pueda elegir libremente
el lugar que más segura le hace sentir para dar a luz a sus bebés, ¿no? Y esta debería ser la esencia, que no hay mejor o peor lugar, ¿no? Sino que al final se trata de la percepción de cada una y donde cada una se siente más segura, y esto es lo que deberíamos luchar, para que esta decisión pudiera ser libre, porque es un derecho poder elegir cómo y con quién queremos y dónde queremos dar a luz. Pues muchas gracias, me encanta este mensaje. A ti, Paula. Así que gracias siempre, y por todo tu trabajo también, y por el libro, que está genial. Yo sé que un par de mamás, ¿no?, que no tenían claro lo del parto en casa, y les recomendé el libro y les fue genial. Así que, bueno, lo tenéis en casi todas las librerías en Amazon. Y nada, y muchas gracias a todas también. Gracias a ti, Paula. Y gracias a todas por estar aquí una semana más, y nos vemos la semana que viene. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram, @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.